Algunas naciones miembros de la OTAN han expresado que comenzarán a reconsiderar la compra de los aviones de combate estadounidenses F-35 debido a preocupaciones en torno a la administración de Donald Trump. La noticia cayó como un terremoto en Washington. Canadá, uno de los aliados históricos más cercanos a Estados Unidos, está reconsiderando su participación en el programa F-35. Lo que durante décadas parecía incuestionable, que los países de la OTAN comprarían armamento estadounidense como símbolo de lealtad política, más allá de costos o rendimiento, empieza a resquebrajarse. Y si Canadá rompe con ese patrón, ¿qué significa para el futuro de la seguridad occidental? El impacto no se mide solo en contratos. Detrás de cada acuerdo de defensa hay comunidades enteras que dependen de esos empleos, fábricas en Texas, ingenieros en Missouri, trabajadores en Washington. Miles de familias que durante generaciones se han sostenido gracias a la industria militar norteamericana ahora se preguntan si su futuro está en riesgo. Para Lockheed Martin, el golpe es monumental. En 2024, la compañía registró $71 mil millones en ingresos, y casi un tercio provino del F-35. Cancelaciones de apenas 2 aliados podrían borrar hasta $19 mil millones en negocios futuros, un desastre que haría temblar no solo a la empresa, sino también a Wall Street. Y las dudas no terminan en lo económico. Por primera vez en mucho tiempo, se cuestiona si la política exterior de Estados Unidos ha hecho que su palabra sea demasiado poco confiable para apostar el futuro de una fuerza aérea. Incluso oficiales retirados que alguna vez defendieron a capa y espada al F-35 admiten que Washington se ha vuelto impredecible. Si los contratos militares se perciben como rehenes de los cambios de humor políticos en la Casa Blanca, ¿qué aliado querrá atarse a un socio que puede cambiar las reglas del juego con cada elección? Europa, mientras tanto, huele la oportunidad. Suecia, con Saab, ya ha ofrecido no solo vender su Gripen, sino construirlo y mantenerlo directamente en suelo canadiense. Francia, con Dassault, y el consorcio del Eurofighter se han movido rápido, posicionando sus aviones como alternativas que, además de tecnología, llevan un mensaje, la posibilidad de independizarse de Washington. Lo que parecía impensable hace apenas unos años, industrias europeas de defensa estableciéndose en Norteamérica, hoy se discute como una opción real. Para Canadá, el dilema no es simple. Durante años, ha invertido miles de millones en el programa F-35. Romper de tajo no es viable. Tendrá que vivir en dos mundos, mantener la interoperabilidad con Estados Unidos mientras construye la capacidad de operar plataformas alternativas. Eso significa presupuestos estirados, entrenamientos duplicados, sistemas de mantenimiento incompatibles y una transición que podría tomar no solo dinero, sino años críticos de preparación. Y es aquí donde emerge la paradoja. El F-35, con todos sus problemas, sigue siendo el único avión de quinta generación disponible, listo para usar. Sus capacidades furtivas, sus sensores avanzados y su sistema de guerra electrónica aún no tienen un equivalente europeo. Abandonarlo de golpe dejaría un vacío en la disuasión de Canadá justo cuando las amenazas globales están en ascenso. Pero para Ottawa, pagar ese precio es preferible a depender indefinidamente de un socio cada vez menos predecible. El cálculo canadiense es frío, pero claro, la soberanía vale más que la comodidad. Sí, habrá costos adicionales, retrasos y hasta una vulnerabilidad temporal en sus capacidades de defensa. Pero Ottawa entiende que seguir dependiendo ciegamente de Estados Unidos podría costar mucho más a largo plazo. Y no es un debate aislado. Desde que Canadá abrió conversaciones directas con la Unión Europea en marzo de 2025, el objetivo ha sido evidente: reducir su dependencia militar de Washington. Ese cambio abre un frente delicado dentro de la OTAN. Durante décadas, el principio rector de la Alianza Atlántica fue la interoperabilidad. Aviones, piezas, software y entrenamientos compartidos permitían que las fuerzas de distintos países operaran como un solo puño. Esa uniformidad garantizaba que, en caso de una crisis, los aliados pudieran despegar juntos, compartir información en segundos y ejecutar misiones sin fricciones. Ahora, esa base común empieza a resquebrajarse.
Imagina una operación conjunta en el Báltico, donde fuerzas canadienses, británicas y estadounidenses deben coordinarse frente a una amenaza inminente. Hasta ahora, todos dependían de un mismo ecosistema, el F-16 primero, el F-35 después. Pero si cada país vuela aeronaves distintas, con sistemas incompatibles y cadenas de suministro divergentes, las misiones podrían volverse más lentas, más costosas y más arriesgadas. En un mundo donde los segundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte, esa fragmentación no es solo un detalle técnico, es una vulnerabilidad estratégica. Y Europa lo sabe. Lo que algunos en Washington ven como una traición, en Bruselas y París se interpreta como una oportunidad histórica. La posibilidad de consolidar una autonomía en defensa que durante años fue un sueño ahora parece alcanzable. Analistas como David Jordan, del King's College de Londres, ya hablan de un punto de inflexión, el inicio de una década en la que Europa podría liberarse del paraguas militar estadounidense y construir un sistema propio de disuasión. Pero la pregunta que flota es inquietante: ¿puede Europa sostener un proyecto tan ambicioso sin el músculo financiero y tecnológico de Estados Unidos? Porque aunque las promesas de aviones como el Gripen o el Rafale son atractivas, ninguno ofrece todavía las capacidades de sigilo y de guerra electrónica que el F-35 ya tiene desplegadas. Y mientras tanto, la amenaza no espera. En un mundo sacudido por tensiones en Ucrania, el Indo-Pacífico y Medio Oriente, cualquier brecha en la capacidad de respuesta puede ser interpretada como una invitación a la agresión. Los críticos de la administración estadounidense insisten en que este problema no lo creó Canadá, sino Washington. La politización de los contratos militares ha convertido lo que debería ser un pilar de estabilidad en una apuesta cargada de incertidumbre. Cada elección presidencial en Estados Unidos se ha vuelto un plebiscito sobre si los aliados pueden seguir confiando en los compromisos asumidos. Y ese vaivén, cada vez más marcado, erosiona la confianza que tardó décadas en construirse. El verdadero temor no es que Canadá adquiera un puñado de cazas europeos, sino que otros aliados lo imiten. Si Alemania, Italia o incluso países del este de Europa deciden diversificar sus proveedores para no depender de los caprichos de la Casa Blanca, la OTAN dejaría de ser un bloque cohesivo para convertirse en un mosaico de intereses desalineados. Y en ese escenario, la ventaja histórica de la alianza, su unidad, quedaría en entredicho. El riesgo es evidente: un ejército fragmentado es un ejército débil. Y lo que antes parecía un detalle administrativo, ¿qué proveedor fabrica los cazas de combate?, ahora amenaza con convertirse en una fractura política dentro de la propia OTAN. Porque detrás de cada contrato hay algo mucho más valioso que tecnología: hay confianza. Y una vez rota, esa confianza no se recupera con discursos ni con promesas de última hora. Canadá ha abierto la puerta, y lo que venga después es un efecto dominó difícil de detener. Europa ya huele la oportunidad de levantar su propia arquitectura militar, mientras que Washington observa, impotente, cómo sus aliados más cercanos comienzan a cuestionar décadas de dependencia. Lo que alguna vez fue una alianza de hierro parece resquebrajarse bajo el peso de las dudas y los cálculos estratégicos de cada nación. Para las comunidades estadounidenses que dependen de la industria de defensa, la amenaza es inmediata. Miles de empleos en Texas, Missouri o California podrían desvanecerse si los contratos internacionales empiezan a migrar hacia Europa. Para Wall Street, la pérdida de hasta $19.000 millones en futuros negocios con solo dos países ya es un golpe devastador. Y para el Pentágono, la posibilidad de un bloque aliado que no comparta sistemas, entrenamientos ni cadenas logísticas es un escenario que roza lo inaceptable. Pero lo más preocupante no es lo que se ve, sino lo que se intuye. Si los aliados ya no creen que Estados Unidos es un socio confiable, ¿qué impide que busquen acuerdos de seguridad fuera de la OTAN? ¿Qué pasaría si, en una próxima crisis global, los países europeos deciden actuar por su cuenta o, peor aún, negociar directamente con potencias rivales como China o Rusia? Ese es el fantasma que recorre los pasillos del Departamento de Estado y del Pentágono. El dilema es claro: o Estados Unidos recupera la confianza perdida, o el orden internacional que construyó tras la Segunda Guerra Mundial podría estar entrando en su ocaso. No se trata solo de contratos cancelados ni de fábricas que cierran.
Se trata de una reconfiguración histórica del equilibrio de poder. Y la pregunta final es inevitable: ¿estamos presenciando el principio del fin de la hegemonía militar estadounidense, o solo un tropiezo que obligará a Washington a reinventarse? La respuesta aún no está escrita, pero lo cierto es que el mundo ya no es el mismo. El mito de que los aliados siempre elegirán a Estados Unidos se ha roto, y cuando un mito se rompe, nada vuelve a ser igual.